Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a celebrar esta misa del miércoles, la mitad de la semana, el ombliguito de la semana, de esta semana número 32 del tiempo ordinario, 11 de noviembre. La iglesia celebra a un santo que nació en Europa Central en el siglo IV, en el 316, y luego fue obispo de Francia, en Tours, y fue un obispo extraordinario, ayudó mucho en la evangelización y la catequesis, fundó monasterios y ayudó a los pobres. Es muy querido en la iglesia San Martín de Tours. Murió en el año 397, de modo que tenía 81 años, del 317 al 396. De modo que la iglesia pide por buenos pastores, por buenos obispos, por buenos sacerdotes que se entreguen por su grey como lo hizo él. Vamos ahora a presentar los nombres que dan rostro a nuestra celebración de este miércoles 11 de noviembre del tiempo 32, semana 32 del tiempo ordinario. Vamos a pedir por la salud de Josefina de Jesús, vamos a pedir por la salud de René Mulero, por Marta Julia y su familia, Ángel Valentín, Moraima y Lucas, bebé Liam, Nayadet González y bebé Matías, por el Papa Francisco, los sacerdotes y los diáconos, por Ramón Otero y Miguel Felo Lebrón, por los difuntos William González, Juan Torres, por las ánimas del purgatorio, por el Padre Victoriano Ramos, Jaime Meléndez Aponte, Rosaura Díaz Espada. Intenciones especiales por los enfermos del cáncer y del COVID, todos tenemos y conocemos amigos y familiares con COVID, por los matrimonios. Yo también quiero pedir como intención principal por los bienhechores de la diócesis de Caguas, aquellos que a través de Extension y ayudas católicas llegan a nuestra diócesis y piden que lo pongamos en oración como parte de las intenciones de la misa. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Vamos a comenzar nuestra celebración, como siempre, reconociendo que somos pecadores y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Terminamos la primera parte de la misa, que es el rito de entrada. Con esta oración ponemos las manos juntas y en silencio presenten también sus propias intenciones. Pidan lo que quieran en silencio. Oremos. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Nos vamos a la mesa de la palabra. Voy a proclamar la lectura de este miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario, ciclo par. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. Porque hubo un tiempo en que también nosotros fuimos insensatos y rebeldes con Dios. Andábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldad y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo nuestro Salvador. Así,
Justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nos ponemos todos de pie. Aleluya, aleluya, den gracias siempre unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que quiere que ustedes hagan. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿cómo? ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos celebrando en este miércoles esta oportunidad que tenemos de entrar en contacto. Agradezco la gentileza de los técnicos y de los hermanos que nos ayudan aquí en el templo, a José Rafael Lindor y Laura Esther y Miguel, que me acompañan. Uno es el técnico y los otros son los sacristanes. Agradezco al Padre Feliciano, que me permite también estar con ustedes al menos los miércoles. Ya saben ustedes que estoy en el seminario con los seminaristas allá en Naranjito, ya desde jueves hasta el domingo en la mañana. Hoy estamos contentos de estar celebrando juntos. El contexto que tenemos es el aguacero que está cayendo todos estos días, no ha salido el sol, que mucha agua. Y aquí tenemos la ventaja de tener el río al lado y lo vemos crecido. Así que estamos bien contentos porque se está empapando la tierra y parece que está bien empapada. La primera lectura que la iglesia nos regala es de San Pablo a Tito. Miren, de las 13 cartas que tenemos de San Pablo, ya hemos dicho que la número 14 a los hebreos no es de San Pablo, hay 3 cartas que él se las dirigió a jóvenes que él los bautizó, luego los ordenó diáconos, luego los ordenó presbíteros y luego los ordenó obispos, los dejó apóstoles de un pueblo. Pero como eran chamacos, él escribió unas cartas de cómo se tienen que comportar los obispos, cómo se tienen que comportar los presbíteros que ustedes llaman sacerdotes. Sacerdote en realidad es una palabra en la iglesia que indica presbíteros y obispos, pero para la gente normalita, una cosa es lo que los obispos, otra cosa son los sacerdotes y otra cosa los diáconos. Entonces, él escribe a estos jóvenes obispos cómo se tienen que comportar. Y como él escribe para que sean buenos obispos, sean buenos pastores, a estas 3 cartas, de las 13 cartas, hay 3 cartas que se llaman cartas pastorales. Y son la primera y segunda de Timoteo y esta a Tito. Son 3 solamente. Primera y segunda de Timoteo, porque le escribió 2 a Timoteo y una a Tito. Son pequeñas, son bonitas. Allí puedes salir más católico porque te explican cómo tienen que ser los obispos, los presbíteros, los diáconos, cómo se debe comportar la gente. Ayer decía de las mujeres cristianas que no sean bochincheras, que no se embojachen. Ay, virgen, todas esas cosas. Sí.
Ayer. Entonces, son cartas pequeñitas, 3 capítulos. Hoy estamos en capítulo 3, el último capítulo de la carta a Tito, y empezamos con el versículo del 1 al 7. Cuando Pablo escribe estas cartas ya ha pasado bastante, ya han pasado más de 30 años, 40 años, 50 años. Tengan en cuenta que el Espíritu Santo vino para crear la iglesia y continuar la obra de Cristo en el año cerca de 33 con Pentecostés. San Pablo escribe su primera carta en el año 50. Y la carta a Tito y Timoteo puede ser que esté terminando el año 50 y pico, 60 y pico. Él murió entre el año 64 y 67. Han pasado más de 30 años. La primera generación pues recibió el mensaje del Evangelio de cómo tenemos que ser nosotros por dentro, la transformación interior. Pero ahora aquella gente está en medio de aquellos pueblos y los pueblos empiezan a dar signos de que son cristianos. Y ahora, ¿cómo es el cristiano en medio del pueblo? ¿Cómo es el cristiano en medio de sus instituciones, en medio del gobierno, en las provincias romanas? ¿Cómo se debe comportar el cristiano? Y en esta carta, ahora en este pedacito que hemos escuchado, San Pablo dice que sean ejemplares cristianos, que obedezcan a las autoridades civiles en aquellas cosas que conviene obedecerle. ¿Y cuáles son? Aquellas que favorecen el bien común y la construcción del reino. En aquellas cosas que están en contra del reino, no, nos oponemos. Pero vamos a aportar, somos miembros. Nosotros los que estamos en Puerto Rico somos miembros de una doble constitución. Nosotros estamos en la constitución del Estado Libre Asociado y somos ciudadanos americanos, pero también ciudadanos del infinito, estamos bautizados. Entonces, pues aquí nosotros tendríamos que decir, yo tengo que cumplir como cristiano y tengo que cumplir también con el Estado. Tengo que pagar tax, impuestos, tengo que rendir planilla, tengo que pagar seguro social. Pues seguro, sométete. Eso es lo que está diciendo San Pablo, que los cristianos sean ejemplares en medio de la sociedad, que los cristianos sean los números uno, que den la milla extra, porque ellos no están aquí para quedarse aquí, sino porque se quieren ir al cielo. Y entonces así empieza, querido. Les recuerdo a todos que deben someterse a los gobernantes y a las autoridades. Hemos vivido las elecciones y me parece a mí que fue ejemplar. Contra pandemia la participación, y salvo algún caso de locos y tontos que siempre hay, que nunca faltan. Oye, yo vi al pueblo participando lo más contento y tranquilo, haciendo fila y participamos. Que la gente, todo lo que tú quieras, pero participamos. Y de eso se trata, participar. La iglesia, los pastores han dicho, participen en conciencia. Y eso es importante. Dice que sean obedientes, que estén dispuestos para toda clase de obras buenas, que no insulten a nadie, que eviten los pleitos, que sean sencillos y traten a todos con amabilidad. El cristiano debería ser el número uno en amabilidad, en cariño. Importante, porque hubo un tiempo que también nosotros fuimos insensatos, esclavos de nuestras pasiones y placeres. Vivíamos una vida llena de maldades y de envidia. Éramos abominables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero al manifestarse la bondad de Dios, que el Padre mandó a su Hijo, no por nuestros méritos, sino por su misericordia, ahora nosotros hemos recibido una abundante gracia por Cristo nuestro Salvador. Así, y termina la lectura, justificados por su gracia, por la de Cristo, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Padre, ¿cuándo empezó eso? En el bautismo, ya está inscrito, su nombre está inscrito en el registro oficial de los que van a heredar. Pero es en esta tierra, hermano. Yo una vez leí una frase de un póster de estos bonitos que decía, hay que saber florecer donde Dios nos ha sembrado. Pues miren, a mí me sembró en esta patria tan bonita que es Puerto Rico. Yo soy boricua para que tú lo sepas. Pues tengo que ser un santo boricua. Y si estuviera en Alemania, pues sería un santo alemán. Y si estuviera en China, pues sería un santo chino. ¿Y es distinto? Sí, es distinto. Porque nosotros vibramos con una cultura, una forma de ser, con unos pensamientos, con una comida, con una música, con un ambiente, un trópico. Bueno, hermano, pues usted tiene que ser católico y tiene que ser cristiano de acuerdo a donde Dios lo sombró. Entonces, nosotros sin ningún complejo estamos contentos de ser puertorriqueños, pero tenemos los pies en la tierra, pero nuestros ojos y nuestro corazón, como el anuncio de la gloria, en el cielo. Entonces San Pablo está diciendo, mientras estamos en esta tierra, cumplamos y obedezcamos, que los cristianos sean ejemplos, porque nos mueve la esperanza de ser herederos,
Damos la milla extra no por zángano, masoquista. No, nada. Nos sometemos porque sabemos que a través de esta tierra llegaremos a la tierra del cielo. De ahí esto tiene una fuerza ecológica extraordinaria. ¿Qué estamos haciendo con nuestra tierra? Estamos contaminándola. Estamos favoreciendo que nuestra tierra sea también un refugio que ayude a los demás a pensar a la eternidad en el paraíso. O soy de los que estoy destruyendo todo lo que toco. Esto tiene repercusiones también con respecto a la ecología. Nuestra tierra es un preludio, es un anticipo de la tierra del cielo. No me voy a quedar aquí, piramiento. Estoy aquí, debería ser el ejemplo para los demás. De alegría, de armonía, de cuidado de lo que Dios nos ha dado. Y entre ellos está la tierra. El Salmo responsorial es uno de los salmos más entendidos, más conocidos, más citados por los cristianos. Debo decir mal citado, M-A-L, mal citado. El Salmo 22, que también es el Salmo 23, y explíqueme eso, Padre, rapidito, cuando se dividieron los 150 salmos del libro de los Salmos, hay una versión hebrea y una versión griega. Y a partir del Salmo 7, si no me equivoco, se dividieron y era el salmo muy largo, entonces la versión hebrea mantuvo lo largo salmo ese en 7. Pero en los hebreos lo dividieron en 7 y en 8. Entonces, a partir de ahí hasta creo que el 147 por allá se vuelven a unir. Pues siempre hay doble numerito. Este es el Salmo 22 en la versión griega y 123 en la versión hebrea. Los protestantes citan la versión hebrea y por eso es el Salmo 23. Pero nosotros los católicos citamos sobre todo en la liturgia la versión griega y el Salmo 22. Pero es lo mismo, mijo. Por eso es que vas a ver siempre 23, 22. En última instancia que hay dos versiones, la griega y la hebrea, y una está más adelantada que la otra. Eso es todo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque dentro del cuerpo dice nada me falta. Esto es una versión muy bonita de la imagen de un pastor que cuida las ovejas. A mí me gusta mucho, y no voy a entrar en eso, la diferencia que hay entre un cabro y una oveja. Ahora hablando en el final. Alguna vez yo, como soy bien espabilado, dije, ¿qué me importa a mí ser oveja o cabro? Si en última instancia me van a hacer fricasé. Qué equivocado estaba. En la Biblia no funciona así. Cuando Jesucristo habla de que Él es buen pastor, capítulo 10 de San Juan, o cuando habla del juicio final, capítulo 25 de Mateo, habla de que las ovejas son las que obedecen. Ya sabemos que esa es la diferencia entre la oveja y la cabra. Las ovejas obedecen, buscan la unidad, las cabras tiran para el monte. Ok, todas esas cosas. Pero al final, en el juicio final, capítulo 25 de Mateo, dice que las ovejas pasan para los pastos eternos que tenía destinados para ustedes desde antes de la creación del mundo. Una cosa increíble lo que dice Jesucristo en esa parábola. Las ovejas van a pastar, a vivir eternamente en estos pastos maravillosos. Los cabros no. Los cabros se van para el fuego eterno, para el fricasé. No es lo mismo ser cabra que ser oveja. El destino no es el mismo. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Será eso verdad? A mí no me gusta mucho este salmo porque lo hemos diluido y decimos las cosas sin ver el sentido de la palabra. Lo que está diciendo es que no importa lo que pase, el Señor es mi pastor, nada me falta, ni nada me faltará. ¿Qué significa? Que no me importa lo demás. Y se me murió mi papá, se me murió mi mamá, no me importa, el Señor es mi pastor. Ay, Padre, no diga eso. Y te vino un cáncer o te vino el COVID, no me importa, el Señor es mi pastor. Cuando escuchamos esto y somos gente que si se nos parte una uña ya estamos maldiciendo, si se fue la señal del teléfono ya estamos restregando, pues estamos diciendo esto de estupideces, llenamos nuestra boca y hacemos que la palabra no tenga eficacia, no creemos esto nada. Hay gente que antes no iba a los trabajos o a la escuela, ahora no por la pandemia, pero porque no tenía jelly. Jelly es lo que se untamos en el pelo. Y mujeres que maldecían por tontería. Aquel lavó el cajo y lo cagó una paloma, ya maldijo hasta la madre y las 7 potencias. Y después dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Mentira. Porque el Señor es mi pastor es que nada me falta si el Señor es mi pastor. Estoy enfermo, estoy en enfermedad grave, o un familiar, o una situación económica. Estoy chavao, fastidiado, en la prángana.
pero el Señor es mi pastor, nada me falta. Eso último es la experiencia del que tiene a Dios sobre todas las cosas y es su tesoro. Pero nos falta mucho, hermano, nos falta mucho para llegar ahí. En el Evangelio nos presenta este relato, ocasión casi de una misa dominical, porque es que evangelio más bello. Hay muchas cosas que saber para entender bien el evangelio. Lo primero que usted tiene que saber es que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Ya hemos esto lo explicado como 100 veces. Explíquelo 101, como los dálmatas, pues lo voy a explicar. Miren, resulta que las 12 tribus eran las 12 tribus que eran de los nietos de Abraham, de Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel. Y esas 12 tribus llegaron en el 1250 a salir de Egipto con Moisés, cerca de 1 millón de personas. En el año 931 se dividieron las 12 tribus. Y en el año 722, 11 tribus quedaron dispersas por allá. Se dividieron, bueno, ya en el 931 se dividieron y la que quedaron fue la tribu de Judá contra las otras 11. Los judíos le tenían odio a esos 11, a esas 11 tribus. Y esas 11 tribus le tenían odio a los judíos. Eran hermanos, pero se dividieron en el año 931. Y estas 11 tribus tuvieron como capital a Siquén y tuvieron otro nombre también y tuvieron a Samaria o Samaria. Y de ahí los samaritanos y los judíos son la misma cosa, pero como eran hermanos que se habían dividido en el 931. Cuando llegó Jesucristo llevaban 900 años enojados. Si en tu barrio están los Rodríguez contra los Colones, que hace un año no se hablan, la cosa ya está. Pero si llevan 5 años, ya están enconados. Y si llevan 20 años, aquellos ni se miran. Construyen murallas. Pues esto llevaban 900 años que no se llevaban. Los judíos se creían los mejores. Tenían la promesa de que el Mesías vendría y era verdad. Y los samaritanos eran los mismos de ellos, pero que eran los que se independizaron en 931. Bueno, ¿qué le pasa? Que en el 722 desaparecieron. Los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Los trataban de perros unos y otros. Entonces aquí nos resulta que Jesucristo está entre los dos lugares. En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, que es la capital del mundo judío, pasó entre Samaria y Galilea. Pues está en medio del sándwich. Estaba cerca de un pueblo. Entonces lo otro que tenemos que saber que la lepra, que actualmente tiene cura, pero por las condiciones de higiene, incluso en nuestra época es muy difícil de curar si no hay condiciones de higiene, medicamento, agua, etc. Resulta que la lepra era contagiosa y estaba prescrito por la ley de Dios en el Antiguo Testamento que el que era leproso tenía que abandonar el pueblo. Y por abandonar el pueblo es que no le vendían nada, ni le enseñaban nada en la escuela, ni podía ir a los hospitales. Y si había fuente común, tenías que ir tocando una campanita para que los demás no te apedrearan. Porque si yo tengo lepra y me acerco a ti, tú me tienes que apedrear, para que aprenda de que tiene que estar distante. Entonces yo, para evitar que me estés apedreando, yo digo leproso, 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 para que la gente vaya abriendo y se coja por las esquinas. Que ya no es por culpa mía, es que te quisiste acercar tú, porque yo estoy diciendo que soy leproso. Si no decía que yo era leproso y a otra vez era con campanita. Pues aquí hay 10 leprosos que a lo lejos, pues es que tiene que ser a lo lejos, le gritaron a Jesús: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. 10 leprosos. Cuando a ti te tocaba la lepra, tenías que ir a donde estaba el sacerdote. Y el sacerdote hacía como si fuera un tecnólogo médico y todas estas cosas. Y te jaspaba las escamas. Y si el médico decía impuro, te fastidiaste. Deja lo que estabas haciendo, no vuelves a tu casa, no das un beso a tu esposa, no das un beso a tu esposo, no abrazas a tus hijos. Se acabó esto, te vas para el monte. Sí, pero yo estaba construyendo la casa. Otro la va a vivir. Sí, pero yo tenía un compromiso con mi novia porque me iban a casar pasa mañana. Otro se va a casar con tu novia. Tengo a mi mamá enferma, al menos para darle un abrazo y un beso. No, la enfermas tú. Si teniendo leproso vas para allá, te tienes que ir. Entonces estos 10 leprosos viviendo la tragedia más grande, que es sentirse rechazado, no sentir abrazos ni besos, resulta que ven a Jesús y le dicen así: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Esa es la primera parte del Evangelio. Segundo párrafo, son 3 párrafos. Segundo párrafo. Al verlo, Jesús les dijo: váyanse a presentarse a los sacerdotes.
Porque yo le dije que cuando quedaba la persona leprosa, tenía que el sacerdote certificar que estaba leproso. Pero cuando se curaba, ese mismo que había dado la certificación de impuro, de leproso, tenía que levantar eso. Y ahora la sociedad lo abrazaba, podía ir a las tiendas, podía ir al hospital, podía ir a la escuela. El sacerdote tenía que certificar. Y Jesucristo le dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Anticipando la curación, Jesucristo dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Aquí hay un punto importante. Mientras iban de camino, si estos leprosos se quedaban quietos, no se iban a curar. Jesucristo ya le dio una buena noticia. Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Para qué? Porque es que allí se va a certificar que están sanos. Cuando ellos se movieron hacia los sacerdotes, pero se movieron, repito, si esos 10 leprosos se quedan allí, no se curan. Dios hace la obra, pero tienes que también moverte. Esto es bien importante. Gracia y cooperación. En la teología católica es gracia, gracia de Dios, obra de Dios y cooperación del hombre. Los puertorriqueños, los jibaritos que habían escuchado estas cosas, pero no tenían mucha escuela, con la agudeza del jibarito se inventaron un disparate que es una verdad. ¿Y cuál es el disparate que es una verdad? El disparate es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no aparece en ningún lado de la Biblia. Es un disparate, que es una verdad. Porque Dios nos salva, pero cuenta contigo. Vayan a presentarse al sacerdote. Los leprosos están recibiendo una buena noticia de sanación. Porque Jesucristo dice, vayan a presentar, ¿para qué? Para que certifique que están sanos. Antes de recibir la sanación, ya Jesucristo se la anuncia para que vayan. Y ellos creyeron y se fueron. Se fueron, porque se fueron, ahora ocurre el milagro. Si Jesucristo le hubiese dicho, váyanse, y ellos se quedaban allí, por no haberlo obedecido, no. Se pusieron a moverse, y cuando iban de camino, descubrieron que dejaron de sangrar, descubrieron que cicatrizaron, descubrieron que estaban curados, y se pusieron contentísimos. Y vino uno a darle gracias a Dios y se postró ante Jesús. Son dos cosas distintas. Le dio gracias a Dios, pero también reconoce a Jesús como ese Dios mismo. Y se postra ante Jesús. Y estamos ya en el tercer párrafo. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Lo está reconociendo como Dios. Ese era un samaritano, punto. Cuando Lucas nos dice, ese era un samaritano, era uno que no valía mucho. De los 10, posiblemente el menos que valía era el samaritano, el dominicano, el cubano, el haitiano, y si estuvieron en Estados Unidos, el latino, el moreno. Son las formas que descalificamos a los demás dependiendo del lugar donde estamos. Pues ese era un samaritano, el que menos contaba, la chusma. ¿Cómo? Dice Jesucristo. ¿Acaso no eran 10 los que fueron limpios, quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Y aquí estamos en una buena pregunta. Querido hermano, ¿dónde están los otros 9? Que no vinieron a agradecer. Y te voy a decir la respuesta. Los otros 9 se fueron a hacer cosas importantes. ¿Cómo es, Padre? Agájate los pantalones. Los otros 9, Jesús y yo sabemos que se fueron a hacer cosas importantes. Se fueron a abrazar a sus padres y a sus madres. Se fueron a comerse a besos a sus hijos. Se fueron a conquistar a la novia. Se fueron a terminar sus casas que dejaron a mediasto. No se fueron a hacer sanganería y estupideces. Se fueron a hacer cosas importantes. A abrazar a su familia. Pero se le olvidó la más importante. Sí, porque en el mundo cristiano siempre dicen, no, lo más importante es ser cristiano, agradecer, lo demás no vale. ¿Cómo que lo demás no vale? Lo demás vale. Y besar a su familia no valía. Y besar a sus hijos que dejó no valía. Y besar a su padre que está postrado en una cama no valía. Eso vale. Estamos haciendo cosas importantes. Pero se nos olvidó lo más importante. Y ese fue el samaritano que vino. Al final le dice Jesucristo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y aquí hablamos la diferencia entre quedar sanados y salvados. La sanación es física, la salvación es espiritual. Los 10 quedaron sanos, solo uno quedó salvado. ¿Y por qué? Porque vino a agradecer.
En el Camino de Santiago se decía, cuando llegaba a los hostales o a los albergues donde te quedabas a dormir, los turistas exigen, los peregrinos agradecen. Les dejo con eso. Los turistas exigen, los peregrinos agradecen. Quiero decirle que 10 quedaron sanos, solo uno quedó salvo. Vamos a pedirle al Señor que en medio de las cosas importantes que estamos haciendo no se nos olvide que somos cristianos, luz del mundo. Saca tiempo para las misas presenciales. Y si no puedes llegar a tu parroquia, mira la misa dominical. No dejes de alimentarte con la Eucaristía, aun cuando sea virtual, aun cuando sea espiritual. Que el Señor les bendiga. Y nos ponemos de pie y decimos: envía tu Espíritu, Señor. Todos, envíanos tu Espíritu, Señor. Padre Santo, te pedimos que bendigas al Papa Francisco y a todas sus intenciones y proyectos mundiales. Te pedimos que con tu Espíritu, Padre Santo, y el Espíritu de Jesucristo, bendiga a todos los obispos, especialmente nuestro obispo Eusebio, para que imagen del obispo Tours del siglo IV sea un buen padre para esta diócesis. Te pedimos también por todos los sacerdotes, es decir, presbíteros y diáconos, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Señor, estamos en transición en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Tenemos a Trump saliendo y a Biden ya casi entrando. Y tenemos a nuestra gobernadora Wanda y tenemos a Pierluisi. Vamos a pedir también por lo que ocurrieron en nuestras alcaldías, Senado, la Cámara de Representantes, para que envíe su Espíritu sobre estos hermanos en esta transición. Roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Pido por nuestros seminaristas, por el diácono Jean, el diácono Reinaldo, por nuestro joven Jorge Emil, que está en Yucatán, México, por Eliezer, por Carlos Fernández de Gurabo. Pedimos por todos los seminaristas que están en el propedéutico, por Randy, Sergio, Cristian y José. Roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Por el Padre Feliciano y todas las obras que realiza y por todos los que trabajan aquí en Juan 23, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Por Josefina, por René y por todos los enfermos que mencionamos al inicio de la misa, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Bendice también a los bienhechores de la diócesis de Caguas, que a través de las organizaciones cooperan con ella, y a todos los que cooperan aquí en Juan 23, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Recordamos que estamos ahora en la tercera parte de la misa, de las 4. La primera es rito de entrada, ya lo tuvimos. Segundo, mesa de la palabra o liturgia de la palabra. Tercero, mesa de la Eucaristía o liturgia de la Eucaristía. Los dos términos son aceptables. Me gusta mucho el de la mesa. Y tampoco es un invento mío, la liturgia habla de la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. En la mesa de la Eucaristía, que es esta tercera parte, tenemos 3 partes a su vez. La primera parte es la presentación de los dones. Tenemos pan sin levadura, ya lo presento. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Todavía en la presentación de los dones, ahora vamos a presentar el vino. He hecho un poco de vino de uva. Puede ser cualquier vino, de una barra. En caso de una emergencia muy grande, sí estamos asegurados de que es de uva, pero lo que pasa es que actualmente en el comercio hay muchos vinos que le añaden esencias de fruta, de cherry y de strawberry, preservativos. Entonces como que lo adultera un poco a ese vino. El agua unida al vino en este cáliz nos recuerda de nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Y ahora lo presento. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente, acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Hacemos un signo de humildad a los sacerdotes. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor y Dios nuestro, los dones, pan y vino, gozos y fatigas, que te presentamos con alegría, en honor de San Martín de Tours, y haz que gracias a este sacrificio ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta, la memoria de San Martín de Tours, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados y amadas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, el beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dice el Señor, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Amén. Rezo con ustedes y por ustedes la oración de la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte dentro de mi ser. No pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si tuvieses recibido mi abrazo todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, para que así como el obispo San Martín allí en Francia te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy amigo de unas hermanas de clausura, las hermanas Clarisas, que están en Sidra, y les celebro misa los martes en la mañana. Ayer no fui porque están de semana de retiro. Imagínense unas mujeres que se pasan rezando todos los días la liturgia de las horas, viven para eso y todos los meses tienen retiro. Una vez al año tienen un retiro de una semana. Eso nos indica que si ellas lo hacen, ¿por qué nosotros tampoco no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos también? Hay retiros virtuales, hay un montón de retiros que se pueden buscar y usted hacerlo a través de las redes, búsquelo. Porque estas hermanas que están en una oración más continua que nosotros, incluso sacan una semana de retiro. No fui ayer porque como van a darle retiro y dan la misa, pues no tenía que celebrarla ayer. Así que ahora con esta Ave María vamos a incluirlas a ellas para que el éxito del retiro redunde en santidad para ellas. Encomendamos este día a las manos maternales de la Virgen María y la vocación del Carmen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana podemos ir en paz. Agradecemos la paciencia de todos por motivos del clima. Se ha tenido que grabar esta celebración y ahora se va a retransmitir luego que terminemos. Que sean bendecidos todos. Buen día para todos.